Dios te bendiga. Qué bueno poder compartir nuevamente una reflexión de la palabra de Dios, un mensaje de las Sagradas Escrituras que nos da el Señor para nuestra edificación, que Dios nos regala para nuestro conocimiento, nuestro crecimiento espiritual. Mensajes muy cortos que nos quedan de las predicaciones, de las enseñanzas desde la Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en Colombia. Esta vez desde el Evangelio de Juan estamos reflexionando, estamos preguntándonos lo que pasó con la crucifixión del Señor Jesucristo y en este caso específicamente cuando van a tomar su cuerpo, a bajar su cuerpo de la cruz. Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y Mateo reflexionan, hablan sobre este tema. Aquí en Juan, en el capítulo 19, el verso 38, dice de la siguiente manera: Pasadas estas cosas, rogó a Pilato José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús más secreto, por miedo de los judíos, que él quitase el cuerpo de Jesús, lo cual permitió Pilato. Entonces él vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mistura de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Así que la palabra de Dios nos remite aquí cuando José de Arimatea va a bajar el cuerpo y también cuando lo sepulta en el sepulcro nuevo. En el Evangelio de Marcos nos dice que José fue el que pidió el cuerpo del Señor. Dice la Biblia que él osadamente entró a Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el versículo 43. Dice: José de Arimatea, senador noble, que también él esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 58 dice: Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la roca. Entonces nosotros vemos que lo que pasa con José de Arimatea es que él entra osadamente a pedir el cuerpo, pero él también es el que baja el cuerpo de la cruz y él también es el que lo lleva al sepulcro nuevo, que era un huerto labrado en roca. Entonces nos quedan esas reflexiones: el que pide el cuerpo, el que baja el cuerpo y el que lleva el cuerpo al sepulcro. Parece ser que con la ayuda de Nicodemo, como dice en Juan capítulo 19, el verso 39, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mistura de mirra y de aloes como 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos. Así que estos discípulos secretos, José de Arimatea, que no vemos en la palabra de Dios que haya tenido un diálogo directo con Jesús, que haya hablado directamente con Jesús, pero dice que era un discípulo secreto. A lo mejor lo escuchaba las predicaciones, conocía el mensaje del Señor Jesús y creyó en él. Este José de Arimatea, discípulo secreto, y Nicodemo, que también parece que era un discípulo secreto, son los que bajan el cuerpo. Pero también dice de José de Arimatea que él esperaba el reino de Dios. Dice eso en el Evangelio de Marcos. Así que lo que hay allí detrás de todo esto es la esperanza, la esperanza. José y seguramente Nicodemo seguían esperando el reino de Dios. Ellos vieron a Jesús crucificado, pero ellos no se quedaron en la resignación de que ahí todo había terminado y de que todo había acabado allí. No, José entra osadamente, ya no le importó que era rico, que era noble, que lo conocían los demás, no le importó que vieran que era un discípulo de Cristo, nada. Entra osadamente y pide el cuerpo del Señor Jesucristo. También él mismo, con sus propias manos, como dice el Evangelio de Juan, y parece ser con la ayuda de Nicodemo, baja el cuerpo de la cruz. Y él mismo también va y lo lleva al sepulcro nuevo, su sepulcro que él había hecho
y que allí nadie había sido sepultado y lo pone allí en ese huerto. Entonces me quedan estas reflexiones sobre José de Arimatea. Primeramente, que él entra osadamente y pide el cuerpo. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús se dio por nosotros, dio su cuerpo por nosotros. Y así nosotros por la fe debemos de pedir esa salvación. Debemos de ir por la fe a la cruz y creer en el sacrificio de su cuerpo que ha sido dado por nosotros. No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen los demás, nosotros creemos en ese cuerpo crucificado, pero que en ese momento ya había dejado nuestros pecados en el fondo del océano, en el mismo infierno. También es José de Arimatea quien lo baja de la cruz junto con Nicodemo. Y así nosotros por la fe debemos de ir a la cruz, debemos de llegar a la cruz y tomar eso para nosotros, tomar ese cuerpo para nosotros, tomar esa salvación para nosotros, tomar ese cuerpo sin pecado ahora para nosotros. El Señor Jesucristo le había dicho a Nicodemo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Yo me imagino que Nicodemo pensaría que en ese momento que él estaba bajando el cuerpo, pensaría, así fue levantado el Señor Jesucristo. Este era el Hijo del Hombre, este era el Hijo de Dios. Creo en él de todo corazón. Y finalmente lo llevan a ese sepulcro, pero no a cualquier sepulcro, nuevo, labrado en piedra, hermoso. ¿Por qué? Porque sigue la esperanza del reino de Dios. Y así, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuántas veces perdemos la esperanza? ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros sin creer que ya Dios va a hacer algo? Pasa el tiempo y pensamos, ya no se van a solucionar las cosas y dejamos de orar. No, continuemos esperando la obra de Dios. El reino de Dios se sigue perfeccionando en nuestros corazones. El reino de Dios sigue perfeccionándose en nuestra vida espiritual. Nosotros, por la fe, vamos a la cruz. Nos apropiamos de ese cuerpo sin pecado, de la obra de ese cuerpo del Señor Jesucristo sin pecado. Y cuando Nicodemo y José fueron y lo sepultaron, no fue en cualquier parte, no lo enterraron, no lo dejaron en la tierra, no esperaron que otro llegara por el cuerpo, no, ellos mismos lo querían hacer. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de que iba a resucitar, de la resurrección, porque ellos eran discípulos y le habían escuchado también a él decir que tendría que ser resucitado el Hijo del Hombre. Y así no nos quedemos nosotros en la desesperanza, porque lo que hemos orado a Dios, lo que hemos pedido a Dios, Dios seguirá teniendo su propósito con nuestras vidas. Y ese propósito que Dios tenga con nuestras vidas se cumplirá por su palabra y en su voluntad. De mi parte, no voy a morir en la desesperanza. Voy siempre a pedirle a Dios que me muestre su camino correcto y real. Y aunque la gente diga, tienes un Dios muerto que no te ayuda, yo sé que ese Dios vive y resucitará para darme también a mí esa promesa que Él haya prometido. Le damos las gracias a Dios por esa bendición y por la vida también y por este relato de José y Nicodemo. Al final, a lo mejor se demoraron mucho, pero tuvieron fe en el Señor Jesucristo. Ya tú pusiste tu fe en Cristo, ya le entregaste tu vida a Cristo. Cristo seguirá haciendo la obra, aunque el mundo no lo vea, Cristo la seguirá haciendo. No seamos como tantos otros que se fueron atrás. Seamos en este caso como José y Nicodemo, que fueron por el cuerpo, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en ese sepulcro nuevo, esperando la resurrección. Que Dios te bendiga.